Bueno, nos encontramos hoy con una nueva entrega de libros. Se encuentra el profesor Julio César Nefa, a quien agradecemos que esté presente. También se encuentra Federico Montero, secretario general de FEDUBA. Mi nombre es Mauricio Carreño, soy licenciado en Relaciones Laborales, presidente de ASILTRA, la Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales, y también me toca ser presidente de Trabajo y Sociedad, que es una asociación civil de la provincia de Buenos Aires. Tengo el honor de presidir esta institución, que por muchísimos años presidió el profesor Julio César Nefa. Así que en este acto y de las 80 publicaciones que tiene la Asociación Trabajo y Sociedad, en nombre de ASILTRA y en nombre del profesor Julio César Nefa, vamos a hacer entrega de una colección al sindicato FEDUBA, quien recibe Federico Montero. Así que, profesor Julio César Nefa, yo le doy el paso para que usted pueda contarnos un poquito qué es lo que preparó, y después le damos la palabra a Federico para que pueda también cerrar esta entrega de libros. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a los compañeros de FEDUBA y quería de alguna manera manifestarles que junto con Mauricio Carreño y ahora los directivos que son ahora de Trabajo y Sociedad y también ASILTRA, tenemos digamos el honor de tomar contacto con varias organizaciones sindicales para poder estimular un poco la lectura y hacer una donación. Bueno, como ustedes saben, yo fundé el CEIL en 1971 en la Universidad de La Plata y luego pasamos a depender del CONICET y actualmente el CEIL sigue existiendo. Yo fui director del CEIL hasta mediados de la década pasada y bueno, ahora estoy jubilado, sigo investigando y docente, pero no tengo esas tareas administrativas. Bueno, en el Centro de Estudio e Investigaciones Laborales, de alguna manera la tarea que queríamos hacer era primero, bueno, estimular la lectura y queríamos tener un espacio con libertad de expresión. En aquella época, en 91, en la época de la convertibilidad, no queríamos tener que pasar por el filtro del CONICET o del Ministerio en aquel momento se llamaba CECIP, sobre nuestras publicaciones. Queríamos mantener nuestra libertad y queríamos procurar que las cátedras universitarias donde se trataban temas de trabajo tuvieran material de alguna manera impreso y a bajo costo para que los estudiantes pudieran de alguna manera acceder a las mismas. Y nuestra preocupación era publicar textos teóricos, de alguna manera tanto de autores argentinos como de autores internacionales, y también el resultado de nuestras investigaciones sobre temas laborales. Y la otra cosa que hicimos es que había autores muy importantes que no se conocían en lengua castellana, y eso era un obstáculo para los estudiantes. De modo que emprendimos una tarea de traducción con varios colegas y varias personas también de mi familia, y eso es un poco el resultado, que son actualmente unas 80 o 85 publicaciones que, digamos, la asociación, digamos, la donó a ASILTRA para que ASILTRA le hiciera llegar a los distintos sindicatos. Bueno, el problema es que queríamos entonces con ASILTRA donar estas colecciones para su difusión, y en prioridad, en un acuerdo que tuvimos, es darla a los sindicatos y a varias universidades, sobre todo las carreras donde se estudiaban los problemas de relaciones de trabajo, sociología del trabajo o condiciones de trabajo. Entonces, la institución contratada FEDUBA, bueno, yo soy todavía profesor de la UBA en una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, que yo fundé en el año 1992, y actualmente colaboro con un centro que se llama CEIRET, con el cual vamos a hacer un curso de actividad sobre temas del trabajo y empleo en Argentina, que va a empezar después de Semana Santa. Bueno, la colección esta, digamos, la hemos estructurado en varias series, y bueno, yo voy a tratar de compartir pantalla, si es que es posible, digamos, veo. Entonces, para hacer más simple la
compartir pantalla. Compartir pantalla. Bueno, ahí está, sí. ¿La pueden ver? Bueno, entonces, eso está, Sí, lo vemos perfecto. bueno, eso está estructurado de alguna manera en función de grandes áreas. Bueno, la primera de esa tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo, que fue el tema que nosotros impusimos en Argentina desde mediados de los años 80 y sobre el cual hicimos publicaciones de ergónomos. Después hicimos un congreso con la OIT y sacamos 3 volúmenes que son de base para el estudio de las condiciones de trabajo, sobre temas también de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que fue un poco una temática que lanzamos en Argentina. Hay varias publicaciones. También hicimos varias investigaciones a pedido de sindicatos. Uno era el sindicato del vidrio, por ejemplo. Hicimos una investigación y eso lo publicamos. También, digamos, sobre justamente los riesgos del medio ambiente físico del trabajo con varios ergónomos y, digamos, el trabajo por turnos, que es un problema terrible y que ahora en Argentina, con esto de la pandemia, ha tenido una difusión muy grande y eso tiene un impacto negativo sobre la salud que es ignorada básicamente por los trabajadores y a los cuales se le da muy poca importancia, incluso por parte de los sindicatos, ¿no? Lo que hacen es pedir un plus, que le paguen más si trabajan de noche o si trabajan por turno, pero eso le está destruyendo la salud. Pues después, una investigación que hicimos a pedido de los sindicatos de telefónicos a fines de los años 90, y lo llamamos telegestión, y ahí estudiamos a todos los trabajadores que se ocupaban de videollamadas, los call centers de aquella época, de las telefónicas, tanto Telecom como Telefónica, y eso fue a pedido del sindicato y fue una encuesta a todos los trabajadores que se ocupaban de los call centers, y el resultado es un libro que es de mucha actualidad, porque hablamos en esa época, hace casi 20 años, de los temas que se están planteando ahora, y el sindicato utilizó esa investigación y logró muchas mejoras en el convenio colectivo, porque como era una investigación hecha por investigadores del CONICET, bueno, las empresas no tuvieron mucha posibilidad de oponerse a las conclusiones y a las recomendaciones. Y estamos contentos porque eso mejoró la situación de los trabajadores de los call centers de esas dos organizaciones. Y finalmente, un libro muy lindo que se llama Trabajar para ser feliz, digamos que es una traducción, porque bueno, había un debate de si llegábamos al momento del fin del trabajo, si el trabajo era un castigo, si era una maldición divina, qué sé yo. Bueno, es una publicación muy linda porque permite detectar qué cosas se tienen que dar para que un trabajador no viva el trabajo como un sufrimiento, sino como una fuente de placer. Bueno, ese libro es realmente muy, pero muy lindo y tiene bastante difusión. Pues después, sobre los temas de procesos de trabajo y organización del trabajo. Bueno, es un tema importante porque el proceso de trabajo está en el origen de la acumulación de capital, primero. Y en segundo lugar, el proceso de trabajo es lo que explica las condiciones de trabajo, los riesgos del medio ambiente y en nuestros días los riesgos psicosociales en el trabajo, que son los temas que estamos investigando desde la última década. Bueno, hay ahí varias traducciones muy buenas, una de Michel Fresnay sobre trabajo, automatización y modelos productivos, y otra de François Batán, que es trabajo, ciencia y sociedad, todos temas de epistemología relacionados con el cambio científico y tecnológico. Bueno, otra de las series es sobre sindicalismo, donde hay de alguna manera un libro de George Spiropoulos, que fue un experto de la OIT sobre sindicalismo y sociedad, y otro mío que hicimos que se llamaba Nuevo Paradigma Productivo y Respuestas Sindicales. Esto lo hicimos porque se empezaban a introducir la informática en las empresas y en organizaciones, y los empresarios habían tomado la delantera y los sindicatos estaban atrasados. Entonces fue una forma de decirle, bueno, cómo en otros países los sindicatos lograban participar
y regular un poco la introducción de nuevas tecnologías para que no generara desempleo y no perjudicara la salud. Bueno, otra de las series es sobre el mercado de trabajo. Ahí, bueno, nuestro centro trabajó mucho tiempo sobre esta problemática del empleo, del desempleo, el tema de las calificaciones y de las competencias, digamos, la teoría de las competencias y el método que se utilizaba en Europa para estudiarla y que luego finalmente el Ministerio de Trabajo lo adoptó y en base a ello hacen la certificación de las competencias, que es algo muy importante para los sindicatos. Wow. El mercado de trabajo en la provincia de Buenos Aires, con varios colegas, y los desequilibrios del mercado de trabajo argentina. Esto lo hicimos, digamos, a fines de los 90, comienzos ya del siglo XX. Macroeconomía, mercado de trabajo y grupos vulnerables, el desafío de las políticas de empleo en el siglo XX, con las experiencias internacionales más importantes, con el tema de la inserción ocupacional de los jóvenes, que es un tema importante porque ustedes saben que los jóvenes tienen una tasa de desempleo que es el triple del promedio, y luego con Enrique de la Garza, que acaba de fallecer hace 3 o 4 días, hicimos una compilación de un seminario que hicimos en Argentina sobre empleo, trabajo, calificaciones profesionales, bueno, y después otra serie se refiere a las teorías económicas, básicamente. Y ahí, por una parte, traducimos varios libros, uno de ellos sobre la economía de las convenciones, que es una teoría económica heterodoxa, realmente muy interesante. La teoría de la regulación, bueno, que es tal vez la teoría económica heterodoxa más importante entre los institucionalistas, es decir, que es una teoría que se inspira en Keynes y en Marx y que tiene un enfoque muy, pero muy interesante y que es muy útil, y con el profesor Robert Boyer, que es uno de los fundadores de esa teoría, hicimos varios seminarios con la UBA, sobre todo con los colegas del Plan Fénix, del cual yo soy miembro todavía, y digamos hicimos varios seminarios internacionales y ahí están las publicaciones. Un libro muy, pero muy bueno que es el de los modelos productivos, y se estudia para la industria automotriz a nivel internacional cuáles son los modelos productivos, porque hay varios. Una cosa es el modelo Fordista, otra cosa es el de Toyota, otra cosa es el de la Renault. Bueno, hay muchos modelos productivos y tratamos de ponerlos en conocimiento del público argentino. También con Fernando Toledo hicimos algo sobre las teorías económicas y cómo entender la crisis en Argentina, porque normalmente se le estudia desde el enfoque neoclásico o de otros enfoques, pero nosotros quisimos darle un enfoque particular. Y bueno, hay un libro muy lindo de Robert Boyer que se hizo justo cuando fue la crisis del sistema financiero internacional, en 1907, 1908, y digamos, con Boyer se hizo un libro preguntándose si los financieros iban a terminar con el capitalismo, es decir, que si toda la economía financiera que se estaba desarrollando a partir de ese momento era algo que ponía en cuestión el capitalismo porque no lo dejaba funcionar según sus propias reglas. Bueno, sobre ciencia, tecnología e innovación, hay 3 libros que son muy buenos porque están los clásicos traducidos al castellano. Cuando alguien quiere escribir sobre ciencia, tecnología e innovación, hay 10 autores clásicos que son los que sirven de base para todos los enfoques teóricos, y lo que hicimos fue traducirlos para que aquellos que se ocupaban de la ciencia y la tecnología tuvieran un material. Y después, sobre el tema también los sistemas de innovación en la era de la globalización. Es decir, que se empezó a hablar, bueno, en Argentina a lo mejor se puede volver a hablar ahora de los sistemas nacionales de innovación para que hubiera realmente una política científica ordenada. Y ese libro, de alguna manera, de 3 autores, Barré, Amable y Boyer, es realmente muy, pero muy interesante y tuvo una larga difusión. La última de las series se refiere a las relaciones de trabajo, que como les dije,
yo fui el fundador de la carrera de Relaciones de Trabajo y de la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA, y bueno, necesitábamos bibliografía, y bueno, hicimos ahí sobre temas de relaciones de trabajo a nivel internacional, las estrategias de las empresas en cuanto a los recursos humanos, porque, digamos, cuando el taylorismo entró en crisis, los empresarios inventaron otras teorías. Bueno, tratamos de ver cuál era, de alguna manera, el objetivo. También la globalización, un tema que seguramente le interesa aquí a los compañeros que están trabajando en ese centro que me hablaba hace un ratito, el tema de la globalización y el neocorporatismo, digamos, y los actores sociales. Bueno, esto realmente es muy interesante porque esta teoría del neocorporatismo explica mucho, de alguna manera, el funcionamiento de los sindicatos y también de las grandes corporaciones cuando negocian las condiciones de trabajo. Bueno, Arturo Fernández, que fue también profesor en la universidad, junto con Raúl Buicio, hicieron un libro sobre política y relaciones laborales, digamos, en la transición democrática, es decir, después del año 83, qué es lo que pasó en Argentina en el medio sindical. Osvaldo Battistini, con sus colegas, hizo un libro sobre la atmósfera incandescente, inspirándose en todos los acontecimientos del fin de la convertibilidad, todo lo que fue el año 90, 91, 92, y digamos, hicimos digamos, se hablaba del microcrédito y las instituciones financieras, hicimos un seminario y digamos ahí el Banco Internacional de Desarrollo lo publicó, aun cuando nuestro enfoque era bastante crítico, digamos, de todas las políticas de microcrédito, de los microemprendedores y todo eso, ¿no? Bueno, con el CONICET hicimos un libro, digamos, hacia nuevos paradigmas del trabajo doméstico, y también otro sobre políticas, digamos, con Gustavo Marangoni. Bueno, entonces, esto es el conjunto de series de publicaciones, son en total más o menos unas 80, y están en muy buen estado esos libros, de modo que no van a recibir libros húmedos ni que no se pueden abrir, y seguramente van a poder ir a retirarlos al polo industrial de Berazategui, donde Asilta tiene su sede. De modo que este es un poco el ofrecimiento, y estamos realmente muy, pero muy contentos de que FEDUBA los tenga en su biblioteca, y ojalá que los puedan comenzar a leer, porque seguramente va a ser de mucho interés. De modo que esta es mi presentación y quedo a disposición de los compañeros. Adelante, Fede. Bueno, no puedo dejar de estar muy, muy contento y emocionado por esta reunión, agradecer a Mauricio y por supuesto al profesor Nefa. Cuando hacía el recorrido sobre la bibliografía, es una bibliografía que uno se da cuenta, si hacía falta, digamos, ¿no?, la importancia que tiene su obra, profesor, para la formación de numerosas generaciones de cientistas sociales, como se les suele llamar, politólogos, economistas, sociólogos, en la Universidad de Buenos Aires y en todo el país. Por supuesto, ustedes no tienen la culpa de lo que nosotros hicimos después con la lectura que hicimos, ¿no? Eso ya corre por culpa nuestra, pero la verdad que en el recorrido que usted hacía sobre esta preciosa colección que nos acercaba, podemos reconocer gran parte de nuestra formación y de lo que quisiéramos quizás haber seguido leyendo, y que quizás leímos 1 o 2 capítulos en el marco de un apretado programa de alguna materia que nos abrió quizás las puertas a algo que después no pudimos o no supimos retomar con el tiempo y la dedicación necesaria. La verdad que su obra es pionera y ha marcado ha abierto caminos para la reflexión y la discusión académica y política y social en la Argentina, cuya actualidad es insoslayable, porque
lo escuchaba recién referirse a los estudios pioneros sobre el teletrabajo en un momento tan temprano de la introducción de esas tecnologías, cuando hoy quizás es no solamente producto de la pandemia, sino de las transformaciones que ya antecedían a la irrupción de la pandemia, que obviamente se han acelerado, es quizás uno de los mayores desafíos que enfrentamos frente a la reconfiguración de la lógica de organización del trabajo. Entonces, poder contar con esos estudios pioneros donde ya se planteaban algunas de las cuestiones que hoy vemos profundizarse, no deja de ser muy significativo para nosotros. Y luego también, digamos, nos toca muy de cerca algunas otras aproximaciones, por ejemplo, lo que es la escuela de la regulación, todos los enfoques, digamos, heterodoxos sobre la economía y su articulación con la dinámica institucional. Yo recuerdo haber descubierto los textos de Boyer, de Aglietta y de otros, y tenía tanto interés por eso, que le confieso que, no recuerdo si fue en el año 2001 o 2002, me crucé, yo estudiaba ahí en sociales, me crucé de económicas a cursar de oyente una materia de su equipo, valor y distribución, donde se planteaban gran parte de estas problemáticas, y tengo, creo, todavía ahí los apuntes de esas clases, donde simplemente pude aproximarme mucho más que el marco que me ofrecía en la carrera que yo estaba cursando, toda esa perspectiva tan interesante sobre lo que representan las relaciones sociales y su matriz económica, para comprender las interacciones entre la política, la economía, lo que es la acumulación de capital, los debates sobre el posfordismo, todas cuestiones de absoluta actualidad, tratadas con el mayor rigor, introduciendo enfoques novedosos. Eso en cuanto al aporte que representa para nosotros, que somos un sindicato que tenemos un doble corazoncito. Por un lado, digamos, ¿no?, nuestra pertenencia académica, que a la vez son el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Como ustedes, somos trabajadores en la producción de conocimiento en la universidad pública y en la formación de otros trabajadores en el marco del derecho a la universidad. Y después de la relevancia para nuestra acción sindical, no solamente desde el punto de vista de la relevancia para nuestro interés en cuanto a formación, sino en cuanto a la acción sindical. Creo que hoy hay un enorme desafío para las organizaciones sindicales. Todavía estamos a la búsqueda de una nueva forma de organización, de representación de las transformaciones que acontecen y que han acontecido en el mundo del trabajo, y estoy muy convencido de que es a partir del estudio sistemático, unido a la militancia comprometida y al intento de organizar a los trabajadores, en que vamos a lograr recomponer formas de organización y de representación de los trabajadores acordes a la gigantesca tarea que tenemos en este partido, donde vamos perdiendo, digamos, ¿no? Vamos perdiendo, cada tanto metemos algún golcito de visitante. Yo soy hincha de Estudiantes de La Plata, vivo cerca acá del polo donde tiene a Siltra su sede, en Berazategui, estoy ahora en Villa Elisa, cerquita de ahí. Pero es un partido que la clase obrera, el movimiento obrero organizado, está jugando de visitante y tratando de remontar un partido con varios goles en contra. Pero sin embargo, aquí estamos, ¿no?, de pie, tratando de estudiar, tratando de organizarnos, tratando de reflexionar, confiando también en la acción política como parte de ese ejercicio de representación, donde bien está planteado en muchos de los textos también que usted mencionaba, por ejemplo, el del profesor Fernández, que también es profesor de la Casa Nuestra, que fue profesor de la carrera de Ciencia Política, de Arturo, donde reflexiona sobre la vinculación entre la política y la acción sindical. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme, una alegría también inmensa y también una emoción muy grande poder compartir este momento. Yo le agradezco muchísimo a Mauricio la iniciativa. Mauricio, quiero comentarle, profesor, es un gran compañero nuestro, nos ha ayudado muchísimo en muchas cuestiones que hemos necesitado para resolver cuestiones organizativas, administrativas, pero también de planteos sobre cómo organizarnos. La verdad que Mauricio y todo su equipo han sido una enorme ayuda, son compañeros de ruta ya a esta altura en todo lo que hemos hecho, y que aparezca de la mano de él la propuesta de
de poder tener esta donación es para nosotros doblemente, un motivo de doble alegría para nosotros, profesor. Así que la verdad que lamento las condiciones de aislamiento que nos impiden, digamos, un contacto más estrecho y un contacto más humano, pero aún así quiero celebrar muchísimo esta donación que están proponiendo y proponerle que podamos hacer una también con los compañeros de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que tiene representación en sindicatos de 40 universidades nacionales en el país, la CONADU, en el marco de las posibilidades, pero no solamente a efectos de esta donación, sino que le tomo la palabra a algunas de las cuestiones que usted planteaba y a otras que nos ha planteado Mauricio, de poder generar un espacio permanente de diálogo y reflexión sobre los temas del trabajo en lo que hace a nuestra incumbencia particular. Las universidades públicas estamos también a la búsqueda de una reflexión sistemática sobre cómo mejorar y construir e intervenir en la representación sindical desde nuestro lugar como docentes e investigadores. Esta pandemia nos ha hecho conscientes de las condiciones de medio ambiente y trabajo, que son las condiciones de la producción académica para nosotros, y quizás esa cuestión separada, ¿no? Esa no conciencia del trabajo nuestro como un trabajo y nuestra condición de trabajadores, que tiene que ver un poco con el modo de subjetivación que tenemos en las universidades, se ha revertido producto de estas, ¿no? de enfrentarnos con esta realidad, y hemos tenido que revisar nuestras prácticas a la luz de las restricciones que nos impone la pandemia, y al revisar nuestras prácticas y al revisar las condiciones en que damos clases, al revisar las condiciones en las que investigamos, hemos vuelto a tomar una conciencia finalmente de nuestra condición de trabajadores también, y ahí hay un punto de partida muy importante para nuestra propia reflexión y para perfeccionar nuestra organización. Así que como organización sindical estamos en ese debate también, y si usted aceptara participar en una instancia donde podamos también reflexionar sobre estos temas e irlos perfeccionando, sería para nosotros una continuidad natural y un enorme orgullo de esta iniciativa que nos ha planteado Mauricio. Así que, profesor, me acompañan ahora con cámara apagada Pablo Macía, quien integra la Mesa Nacional de la CONADU, y Belén Sotelo, compañera que es secretaria adjunta de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires. Les envié la invitación para que puedan participar de esta conversación en el día de hoy. Y bueno, simplemente agradecerle, profesor, por toda su obra, por todo lo que ha hecho y por todo lo que sigue haciendo. Agradecer a Mauricio también por esta iniciativa y decirle que vamos a dar un muy buen uso de esa biblioteca que tan amablemente nos está cediendo, y que esperamos poder concretar la continuidad de este encuentro en la línea que planteaba. Bueno, yo le agradezco mucho esas palabras y saludo al compañero, a Pablo, y también a Belén, que no los veo, pero pareciera que están del otro lado con la cámara apagada. Y digamos, ahí veo a uno y ahí veo a Belén también. Bueno, un gusto. Y le quería decir lo siguiente, que digamos, cuando hay una demanda para la presentación de trabajos o para cursos, seminarios, el único problema que tengo es ver si no se me superpone con otra cosa, pero sepa usted que si hubiera interés, digamos, de hacer alguna actividad que sea sustantiva, cuente conmigo. Es decir, una charlita, digamos, no sirve para nada, ya eso no creo, es como esas charlitas ya son más bien para que el secretario general se luzca, porque normalmente habla más el secretario general que el expositor, pero digamos, si hubiera la posibilidad de hacer alguna actividad, digamos, más sustancial sobre estos temas, usted sabe que puede contar conmigo, y Mauricio le va a ayudar en toda la parte, digamos, en la logística, que yo eso no manejo. Como que yo le decía que un centro que yo conozco poco, se llama CEIRET, que es de la Facultad de Ciencias Sociales, que se ocupa de relaciones de trabajo, me contactó y estamos armando un curso de prácticamente 10 clases, una vez por semana, sobre estos temas. Tiene que ver con el trabajo, la tecnología, la participación, las condiciones de trabajo, lo que fuera.
y lo pusieron digamos, para hacer la publicidad, y resulta que tenemos el problema de que se anotaron 250 personas. Entonces, ese es un lío, porque primero hay que ampliar el Zoom, porque el Zoom normalmente llega a 100, de modo que bueno, un costo. Y en segundo lugar, creo que lo que vamos a hacer es dividirlo en dos grupos, uno este primer semestre y otro en el segundo semestre, pero quiere decir que los temas que tienen vinculación con el trabajo, la tecnología, la salud de los trabajadores, es un tema central, y es muy importante que los sindicatos tomen conciencia, digamos, me permito decirlo, porque normalmente en los convenios colectivos el tema de las condiciones de trabajo se monetiza, se cambia por plata. Todos ustedes tienen en su hoja de pago el plus por presentismo. El plus por presentismo es un plus contra la huelga y hace que la gente vaya a trabajar enfermo para no perderlo. Y las investigaciones que hemos hecho sobre una problemática que todavía no están en esta colección, pero están disponibles en otro lado, sobre el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo, que es el tema que más ha profundizado la pandemia. Pero el problema es que la legislación argentina es muy conservadora, piensen ustedes que la ley de higiene y seguridad es de la época de la dictadura, 1972, y no se cambió nunca, pasaron los gobiernos kirchneristas, pero finalmente esa ley de la dictadura no le tocó a nadie, ¿me entiendes? Bueno, entonces eso quiere decir que estamos atrasados, y que si no cambió es porque los trabajadores tampoco pidieron que cambiara. Digamos, cuando la época de la convertibilidad, se privatizó la seguridad social, eran las AFJP y las ART. Bueno, las AFJP era una caja importante, se estatizó, entonces la ANSES, pero las ART no las tocaron. Y son empresas de seguro, compañías de seguro capitalistas, que son las que administran la salud y la seguridad de los trabajadores. Es algo que, bueno, y queda ahí, están dando vueltas, y por eso es que no hay prevención. Yo pienso, la universidad seguro que tiene una ART. Bueno, yo los desafío a que me digan cuándo fueron los tipos de las ART para hacer un estudio de condiciones de trabajo y para ver los riesgos, porque hay algunas facultades que si fuera un inspector del trabajo la cierran, porque digamos las condiciones son insalubres, ¿no? Las condiciones son insalubres. Bueno, entonces eso es lo que le quiero decir, que hay una tarea inmensa. Pero básicamente si los trabajadores no quieren cambiar esa ley, los patrones están muy contentos. Y los gobiernos están siempre de acuerdo con los patrones. Porque eso, digamos, si los trabajadores no piden ese cambio, no. Y con respecto al COVID, entonces, básicamente hubo presiones y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoció que el COVID podía ser una enfermedad profesional. Pero si ustedes miran la ley, es tan complicado probar que alguien que se enfermó, se infectó con el COVID, es una enfermedad profesional, es imposible de probarla, porque tiene que ir por las comisiones médicas, y si esa persona se contagió, pero no se contagió en su lugar de trabajo, no le corresponde. De hecho, realmente, bueno, y ahí estamos. Y bueno, hay ya 55.000 muertos, 2 millones de infectados, lo que fuera, y eso quedó ahí pendiente, y no hay conciencia. Bueno, eso, digamos, a mí me hace mucho daño, porque si los trabajadores no quieren cambiar la situación, esto no va a cambiar. Los patrones no lo van a cambiar y el gobierno tampoco. ¿Está claro eso? Digamos, para tocar la estructura, si los trabajadores no quieren, la estructura sigue andando. ¿Entiendes? Entonces, le digo que son problemas que hay que reflexionar sobre eso, y de alguna manera me parece que está en juego la salud de los trabajadores. Eso es el problema. No es el salario, sí, de acuerdo, el salario, pero ¿de qué van a morir los trabajadores? Y ustedes saben que en algunos de estos libros está escrito que los trabajadores, sobre todo los trabajadores manuales, en promedio mueren 10 años menos, viven 10 años menos que el promedio. Es decir, si 76 años es la edad promedio de vida en Argentina, la mayor parte de los obreros mueren 65, 60, 10 años antes en promedio. Bueno, ¿y a qué se debe eso? ¿Es el trabajo que hacen? Bueno, entonces, ustedes se dan cuenta que es un tema que es realmente muy importante, y que lo que se arregla es con una prima por riesgo o por una prima por presentismo. Entonces, estamos con un problema de conciencia muy fuerte,
Y bueno, ojalá que algunas de estas publicaciones ayuden a reflexionar sobre eso. Y si tanto el sindicato como CONADU quisieran hacer alguna actividad, bueno, saben que pueden contar conmigo. Digamos, yo no cobro por estas cosas, porque bueno, yo estoy jubilado, no cobro por estas cosas, pero lo que quiero es que del otro lado haya un esfuerzo de organización y que haya de infraestructura y que alguien conecte el Zoom y cosas por el estilo. Pero digamos que eso es para que no haya ninguna, ¿cómo le puedo decir? Ninguna excusa para no hacer algo, ¿entiendes? Bueno, entonces, muchas gracias por estar con nosotros este día y ojalá que esta biblioteca les sirva. Y si tienen otros sindicatos, digamos que están adheridos a la CONADU, se comunican con Mauricio y también les regalamos la colección. Tenemos de sobra, ¿no, Mauricio? Tenemos de sobra. Sí, sí, la verdad que, bueno, agradecer profundamente este espacio, gracias, profe, a la compañera Belén, a Pablo y especialmente a Federico, que si bien hizo un recorrido desde que nos conocemos, Asiltra tuvo la enorme suerte de encontrarse con gente extremadamente generosa, siempre lo digo. Desde el profesor Julio hasta encontrarnos con Federico, con Pablo, con Belén y con otros actores del mundo de las relaciones del trabajo que ya venían construyendo mucho antes que nosotros. Y nos han abierto los brazos, nos han enseñado también muchísimo a recorrer este camino y así nosotros también pudimos crecer y tratarnos como pares. Para mí es un placer enorme. Ni hablar del profesor Nefa que un día nos dice, bueno, vengan a ser parte de Trabajo y Sociedad y como es la vuelta a la vida, terminé siendo presidente de Trabajo y Sociedad, es como todo felicidad en este webinar. Agradecerle a Federico que haya hecho el recorrido por la Universidad de UBA, si bien el profe también fue mucho tiempo de la UBA, así que este encuentro tiene un tinte especial. Es de la UBA, es del sentido de pertenencia de la UBA, tiene un encuentro, un tinte especial, así que... soy todavía docente. Profe? Que soy todavía docente de una materia. Todavía es docente. Proceso de trabajo y organización de trabajo en esa maestría. Lo vamos a afiliar, profesor. Bueno, pero hay que afiliarlo al sindicato. Bueno, con mucho gusto. Usted sabe que, por último, decir que, bueno, este espacio está abierto también a los otros gremios que CONADU nos va a poner a disposición. Quiero decir que Federico y Pablo y Belén nos han hablado de todos los sindicatos que podemos sumar, así que lo vamos a ir sumando de a poco. Tenemos una agenda programada para este año y bueno, felicitar el trabajo de FEDUBA, felicitarlo al profesor y agradecer que hayan podido estar hoy a estas horas del día, que todo el mundo también le da duro permanentemente y seguimos, que no queda otra. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presente y agradecerle también a Estefanía. Adelante, profe, sí. Una pregunta, usted en la lista, porque estos contactos con los sindicatos los hace Asiltra. Le pregunto si los compañeros de la CTA, de alguna manera, están en esa lista. Si no están en esa lista, tiene un castigo, una penalidad, y ahora arregla con Ana Belén para ver en qué momento le regalamos a CTA. Yo he sido profesor en cursos de la CTA hace mucho tiempo, cuando se fundó. Bueno, Sotero estaba en la escuela primaria en esa época, seguramente. De modo que yo conozco muy bien a los compañeros y bueno, de modo que estaríamos muy contentos también de hacer una donación a la CTA, tal vez a la nacional y también a la capital, digamos. Así que... Con todo gusto hacemos los contactos, sí. Un honor para nosotros. No, honor, no. Nosotros somos más o menos socialdemócratas, de modo que socializamos lo que es bueno, lo socializamos. ¿Entiendes? Entonces, eso es un bien gratuito, es comunes, se le llaman, ¿no? Los economistas llamamos los comunes, ¿no? Son los bienes que son, no sé, la naturaleza, el agua, el trabajo, son bienes comunes y entonces tenemos que socializarlos. Y por eso me parece que es bueno que tomen contactos, Ana, con usted, Mauricio. Sí, adelante. Bueno, si les parece bien, Belén, si Pablo, Fede, si quieren decir algunas palabras más, si no damos por concluido el evento, si no, adelante. Bueno, no sé, Belén, adelante, Pablo. No, yo simplemente digo,
insisto con lo del honor porque hoy más temprano estaba armando un curso de formación sobre salud, seguridad e higiene, y obviamente en la bibliografía están los textos del profesor, y entonces terminar el día escuchando al profesor, a Mauricio, y en este acto que tan generosamente están haciendo una donación de la colección para el sindicato, es una alegría, un gran día, y lo repito porque nos hemos formado con usted, también con Arturo Fernández, nosotros en ciencia política, y de alguna forma, bueno, yo no era una tan niñita, pero bueno, nosotros crecimos por un lado leyéndolos a ustedes, y por otro lado aprendiendo también de compañeros más grandes, como bueno, los compañeros de la CTA, muchos compañeros también de la CGT, que por eso, como decía Federico, la particularidad nuestra es que estamos divididos, ¿no? Somos muy sindicalistas para la academia y muy académicos para el sindicalismo a veces, pero transitar este camino anfibio para nosotros es una alegría, es un compromiso, y poder hacerlo así de esta forma, estrechando los vínculos, renovándolos, nada, es muy, muy bueno. Le quería decir que en los años 80, a pedido de Gennaro, que era en aquel momento fue el fundador de alguna manera y el primer secretario general, hacíamos todos los años cursos de formación sindical para CTA, y lo hacíamos en el Hotel Nogaró, ahí cerca de Plaza de Mayo. El sindicato traía gente del interior, eran unos 25, 30 personas, y estábamos toda la semana en un curso, y eso fue una experiencia para mí realmente muy linda con los compañeros, de modo que le estoy hablando de hace 20 años o más atrás. Profesor, no sé si se escucha bien porque la señal no es muy buena, pero también agradecerle, como ha dicho Fede, Belén y Mauricio, y claramente vamos a hacer, yo soy parte de la conducción de la CTA de la provincia de Buenos Aires también, con Roberto Baradel, Silvia Almazán, así que nos gustaría también realizar esta actividad en el marco de la CTA de la provincia. Estamos viendo fechas, nos estaban dando un tiempo que posiblemente sea para después para el segundo semestre, pero la verdad que ahí también es muy importante porque, bueno, como dijeron mis compañeros, ¿no? Nosotros nos formamos, somos generaciones que nos formamos con sus obras, y de hecho, bueno, felicitarlo por la vigencia que tiene, ¿no? Yo estoy cursando, también usted está en la maestría de Estudios y Relaciones del Trabajo de Flaxo. Sí, soy profesor ahí también. Lo tuve como profesor también ahí, aparte en la carrera de grado, bueno, de haber leído sus obras, así que me parece fundamental. Y bueno, siempre dispuestos a formarnos, a reflexionar sobre la práctica, y bueno, con las obras, la práctica sindical, digamos, ¿no? Y con las obras que usted ha realizado y las investigaciones, bueno, nos va generando un norte. Y me parece que es fundamental lo que usted dijo también, de tomarnos esto de manera sistemática, digamos. No es solamente una charla, sino empezar a recorrer un camino para ir analizando y viendo cuáles son las respuestas a estas realidades del mundo laboral que usted investiga, ¿no? Así que agradecerles y bueno, con la expectativa de seguir manteniendo una relación y una continuidad que nos permita ir avanzando a todos, en el plano académico y en el plano de la organización del trabajo. Con mucho gusto, ¿eh? Bueno, entonces Mauricio es el que abre y el que cierra. Bueno, simplemente yo agradecer también perdón, Mauricio, agradecer a Mauricio y también a Estefanía por haber hecho la reunión hoy, a todo el equipo de Asiltra, y nuevamente agradecerle al profesor Nefa, y seguimos en contacto. Muchas gracias por compartir este momento. Sí. Bueno, con esto damos por finalizado el webinar.
y agradecerles a todos que hayan estado presentes. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Federico, profesor Julio Nefa, Pablo, estimada Belén, María, muchas gracias. Nos vemos en la próxima de libros. Gracias.